Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Permítame, terminemos nuestro temita que estamos hablando de esos componentes del sistema computacional. Entonces, estábamos hablando en la reunión pasada de las memorias, ¿ok? En el 2019 liberan los chicos de SEC, liberan una tarjeta denominada SDRAM DDR4. Es un módulo de memoria que contiene hasta 32 gigabytes de DRAM y los distribuyen de a 2 gigabytes. Entonces forman 16 circuitos, cada uno de 2 gigabytes, ¿sí? Para este estándar, cada módulo contiene 2 gigapalabras y a la palabra aquí la definen de 8 bits. DDR. DDR quiere decir rata de velocidad doble. Y es que vamos a hacer algo. En los anteriores módulos de memoria que uno insertaba en las placas base de los equipos, la transferencia de información de la memoria al procesador o de la memoria a otro dispositivo o de esos dispositivos y el procesador a la memoria se hacía solo en uno de los flancos del reloj. O sea, se hacía en el flanco ascendente, cuando se emitía por parte del reloj el pulso. Entonces, en ese momento se podían hacer las operaciones con la memoria. Estas personas lograron mejorar el diseño de la tarjeta, del módulo de memoria, y lograron que, y por eso el DDR, lograron que la memoria pudiese hacer transferencias en los dos flancos, en el de subida y en el de bajada. Por lo tanto, en un solo pulso de reloj podemos hacer dos operaciones que involucren a la memoria, ¿sí? Entonces, si es muy sencillo, usted se fija cuál es la velocidad de su reloj y la divide por, perdón, y la multiplica por 2 y esa es la velocidad de transferencia de datos que tengan que ver con la memoria, ¿sí? Muy bien. En la diapositiva también sale la palabra SDRAM, o bueno, el acrónimo SDRAM. La S quiere decir sincrónico. Entonces, ocurría lo siguiente, o permítame, yo le explico algo. El reloj del sistema, ese cristal pues sensible a la electricidad y que genera pulsos eléctricos, en realidad tiene una frecuencia mucho más alta de la que a uno le dicen. Lo que sucede es que le ponemos, o bueno, yo no le pongo, los que construyen estos equipos les ponen divisores de tiempo, porque hay que acoplar los elementos de la placa base, todos esos circuitos y módulos que encontremos en la placa base del computador, hay que acoplarlos a la velocidad de procesamiento del sistema operativo. Entonces, uno entenderá que el sistema operativo es software y por lo tanto va a ser mucho más lento que el hardware. Entonces, el chiste de esto es que la máquina física, el hardware, es mucho más rápido que el software. Por lo tanto, para que el software tenga respuestas razonables para los usuarios, hay que hacer que el computador se vuelva un poco más lento. ¿Sí? Entonces, volverlo más lento, usted podrá entender que
para hacer ya una operación de estas de lectoescritura sobre la memoria, uno puede decidir que el flanco de subida y el flanco de bajada no estén en el mismo pulso, sino que el flanco de subida esté en el primer pulso de la secuencia y de pronto el otro flanco, el de bajada, el que se utiliza también para hacer las operaciones de lectoescritura en memoria, 5, 10, 20, 100 pulsos más adelante. La razón de esto es que el reloj de la máquina es una máquina incontrolable en el sentido de que ella simplemente va a generar los pulsos que su naturaleza de construcción le imponga y el nivel de voltaje que le apliquemos. Entonces, en muchas operaciones, nosotros necesitamos que el reloj ande más despacio y eso es mentira, no vamos a hacer que el reloj ande más despacio, sino que vamos a omitir ciertos pulsos del reloj. Si nuestras pantallas se refrescaran a la velocidad del reloj, seguramente no podríamos ver absolutamente nada. Necesitamos otro tipo de frecuencia para el despliegue en pantalla para que nuestros usuarios pues puedan ver las cosas como racionalmente, ¿sí? Entonces, el término SDRAM o DRAM sincrónico dice que la memoria está sincronizada con el procesador a través de la señal del reloj. Pero entonces, retomo lo que acabo de decir. Una cosa es a la velocidad en la que el procesador hace los cálculos y otra cosa es la velocidad a la que se transfieren datos hacia el procesador o del procesador hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, le cuento que la velocidad del reloj usted la tiene que analizar muy seriamente con respecto a los dispositivos y ya vimos que la memoria no está tan pegada al procesador, a los dispositivos que estén asociados en su procesador, ¿sí? Entonces, no vaya a pensar que porque tiene un reloj de muy alta frecuencia en su computador, entonces el disco duro va a trabajar más rápido. No. El sistema de hardware tiene implementado las diferentes posibilidades de velocidad que nos da, por ejemplo, el disco duro. Entonces, usted por eso es que puede colocar un disco duro lento o un disco duro rápido casi que en cualquier computador desde que las arquitecturas de hardware sean compatibles. Pero el disco lento le va a seguir trabajando lento en el computador rápido. Y el disco duro rápido le va a trabajar menos lento en el computador rápido. Sí, pero de todos modos, el sistema tiene que tener la inteligencia para frenar o espaciar los momentos en que el procesador es capaz de comunicarse con el resto de dispositivos. Recuerda que el procesador se comunica con el resto de dispositivos por la instrucción que nosotros le inyectamos de la aplicación que estemos corriendo. Entonces, el procesador va a procesar, como nos indicaban antes, en la unidad de control, cuál es la instrucción que va a ejecutar en tiempo de procesador. Pero traer los datos desde algún lugar implicará que el procesador quede pasivo. ¿Por qué? Porque los otros elementos funcionan con una frecuencia de reloj más baja. Entonces el procesador tiene que parar para ciertas instrucciones en código de máquina que requieran la intervención de otros elementos que no están dentro del procesador. O sea, si la instrucción es de salto o la instrucción requiere una variable de memoria, entonces la instrucción se va a ejecutar más lentamente. Pero si todos los elementos que requiere la instrucción están en la instrucción, por ejemplo, mover un dato del registro EBX al registro EAX,
entonces eso lo hará a la velocidad del procesador. Pero si la instrucción dice move EAX, val, y val es el nombre de una variable, esa instrucción debe tomar más tiempo que la que anterior le dije, la anterior que le dije de move EAX, EBX. Entonces, esa situación usted no la tiene planteada en el alto nivel, porque usted ni siquiera tiene que pensar cuánto tiempo le toma a cada instrucción ejecutarse. Pero entonces, ya con esto que le están tratando de explicar, usted ya entenderá que hay ciertas instrucciones que se ejecutarán más lentamente que otras instrucciones. Y de pronto eso no lo alcanza a ver uno en el alto nivel. Ustedes ya saben que el chiste es coger la mayor cantidad de variables que hay en la instrucción de alto nivel y posicionar esas variables o constantes que haya en la instrucción en los registros de la máquina. Pero entonces ya tengo otro argumento para explicarle por qué el chiste de la ejecución de software en un procesador en realidad está solicitando, o la forma de programación a bajo nivel, y lo que el compilador también hará, está solicitando, nos recomienden que los datos estén en los registros de la máquina para hacer los cálculos grandes, digamos que ejecutar toda la instrucción. Nosotros sabemos que son varias instrucciones, pero ya al haber aterrizado todos los datos en los registros de memoria, en los registros del procesador, entonces yo ya sé que voy a mis instrucciones de máquina, las voy a ejecutar a velocidad del procesador. Entonces ahí está la situación. Sí, ir a leer a la memoria, por más que estos magos le han puesto esa doble velocidad, implica que en realidad no estamos trabajando a la velocidad del reloj del equipo. En julio del año pasado liberaron SDRAM DDR5. Y a ver si yo pongo esto más grande. Eso. Entonces, hay 4 columnas en las que les explican o les dan información sobre cada uno de estos estándares y qué es lo que implica tener DDR5. Entonces me dicen que la densidad de impreso máxima son 64 gigabits. Entonces yo puedo construir, de acuerdo con esto, chips que contengan esa cantidad de información. Que el tamaño máximo de la unidad DIMM, la de memoria, es de 128 gigabytes. Entonces uno puede ir a comprar, de acuerdo con su equipo, un módulo de memoria DDR5 de 128 gigabytes. No entiende que esas cantidades de memoria deben estar localizadas en ciertos equipos, no en todos. ¿Listo? La velocidad de transferencia es de 6.4 gigabits por segundo. Si comparan eso contra el DDR4, duplicaron la velocidad de transferencia de datos. Pasamos de un canal a 2 canales. Entonces ahí le ponen otro truco al asunto. Venga, las transferencias que las hacemos en flanco de subida y en flanco de bajada de la señal de reloj del sistema, ahora van a contar con 2 canales. Entonces vuelven y le hacen trampa al sistema del reloj en el sentido de que podemos usar 2 canales de lectura, un canal de lectura y el otro de escritura, y los dos de escritura, y realizar en simultaneidad 2 operaciones separadas, pero que son concurrentes. ¿Ok? Desde el punto de vista de consumo energético, el estándar ha logrado bajar de 1.5 voltios de funcionamiento, o sea que con una pila AA nos podrían funcionar perfectamente nuestras memorias, la han logrado bajar 0.4 voltios.
.4 voltios de 1,5 es el 25%. Entonces, nuestras memorias tienen más capacidad, o por lo menos estas memorias modernas, tienen más capacidad y duplican por tener doble canal las operaciones y consumen menos energía eléctrica. Eso va a favor pues de la situación del cambio climático, pero también va a favor de las cuentas de servicios públicos que hayan que pagar. Listo. Estos magos, a ver si soy capaz de darle clic a esto. Ok. La noticia dice que es de hace un día. A ver si tiene otra fecha. No, hace un día. Ya está cogiendo la fecha del sistema. Unos señores lograron, estos señores dicen que Overclocking Lab lograron, y vea pues que esto está escrito en ese castellanito horrible que nos toca hablar, overclockeado, que han overclockeado un módulo DDR5 a una frecuencia, ahora me va a entender lo de la frecuencia, por eso tenía que explicarlo lo otro, de 8,118 millones de transferencias o millones de operaciones de lectoescritura en un segundo. Y uno dice, bueno, esto es una bestialidad, porque entonces lo que me están proponiendo aquí, con esto que lograron estos señores, obviamente esto es publicidad, pero a mí me interesa es el número, es que en un segundo yo puedo pedirle al equipo para las diferentes aplicaciones que esté corriendo, hacer transferencias de información, memoria, procesador o memoria, otro dispositivo de entrada y salida, en esa cantidad tan grande. 8 y pico de millones de operaciones contra mis módulos de memoria DDR5. Obviamente esto no debe ser baratico tampoco, pues ya si lanzar una cosa de esas, no debe ser como muy baratico. Este todavía no lo quiero ver. Bueno, esto me quedó más grande de lo normal, así. No, me quedó más grande de lo normal. Ahora sí. Muy bien. Los desarrollos que se hicieron con esas memorias, y como les explicaron de pronto en la sesión pasada, yo no estuve presente, pero espero que se las hayan explicado, para cada dispositivo de entrada y salida se reserva un área de memoria, ¿se acuerdan? Entradas y salidas mapeadas por memoria. Eso les debieron haber explicado en la clase pasada. Entonces, de pronto se habían comentado en esa clase, yo vi el video, que parte de la memoria que uno compra es para ser utilizada en el equipo, pues es para ser utilizada por los dispositivos de entrada y salida, no exclusivamente para ejecutar mi sistema operativo y las aplicaciones de usuario, sino que parte de la memoria se iba en eso. Y resulta y acontece que al tener los DMAs, ¿se acuerdan esas soluciones electrónicas que transferían grandes volúmenes de datos entre la entrada y salida y la memoria sin intervención del procesador? Entonces, esta gente se puso a hacer los cálculos necesarios para analizar ese consumo de memoria por cada uno de los dispositivos de entrada y salida. Y obviamente en ese análisis también influye mucho cuál es la política de software. Y la política de software moderna es que las interfaces gráficas de nuestras aplicaciones estén altamente enriquecidas con la cantidad de píxeles que se puedan utilizar y la velocidad en la que se refrescan esos píxeles.
para darle mayor naturalidad a lo que se publique en la pantalla. Cada aplicación verá qué es lo que tiene que publicar. Entonces, estas personas decidieron que le iban a desarrollar una memoria especial para la pantalla. Y como les mencionaba en la clase pasada, cada dispositivo de entrada y salida debe tener una tarjeta de interfaz, que es otro computadorcito y todas esas cosas. Entonces, en la tarjeta de interfaz de la memoria, por la demanda de resolución y velocidad de refresque de las pantallas, tuvieron que almacenar o llegaron a necesitar mucha memoria. Por lo general, la teoría dice que para que un ojo de algún homínido logre ver algo que esté bien definido, o sea, esta imagen que dice Samsung GDDR6, esa imagen, para que la veamos con cierta nitidez, no se renderice si tuviera algún movimiento, si fuera un GIF o alguna de esas cosas. Entonces, nos dicen que esta imagen que estamos viendo acá, a manera de ejemplo, tiene que ser refrescada al menos 30 veces por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta información hay en esta imagen? ¿Sí? Si estoy trabajando con cierto tipo de resolución de la pantalla. Entonces, iba a ser era muy pesado para dar una respuesta satisfactoria en memoria, que los datos que se iban a desplegar en la pantalla tuviesen que estar en la memoria principal y después trasladarlos completamente a la tarjeta de interfaz de la pantalla. Pero como nos estaban pidiendo 30 frames o nos piden 30 frames mínimo, o sea, 30 imágenes completas por segundo, entonces la cantidad de RAM, de la memoria normal del equipo, que se consumía construyendo toda esa información era muy grande. Entonces, más o menos se llega a una conclusión muy sencilla. Total, lo que se muestra en la pantalla es lo que está en la memoria de la tarjeta de interfaz de video. Entonces, agrandemos esa memoria. Y no era simplemente por ponerle más bytes de capacidad, sino que racionalmente me dicen, oiga, necesitamos 30 frames por segundo. Ah, ok. Entonces, en una tarjeta de interfaz de video sería muy razonable que por lo menos medio segundo o incluso más atrevidamente un segundo o todavía más atrevidamente más de un segundo de imágenes en pantalla, o sea, 15 frames, 30 frames o más de 30 frames estuvieran almacenados en esa memoria de la tarjeta de interfaz. Y son memorias que se consumen, si son 30 por segundo, se consumen muy rápidamente. Y después de consumir un segundo, hay que consumir el siguiente segundo. Entonces son memorias que tienen que guardar un buffer de imágenes a publicar en la pantalla muy grande. ¿Ok? Entonces, para ese asunto desarrollaron las GDDR, ¿sí? Y son memorias que van exclusivamente dentro de la tarjeta de video. Y como eso es un computador, ustedes entenderán que esa tarjeta de interfaz de video no solamente va a tener gran potencia de memoria, sino que mostrar esa información en la pantalla requiere de cierto tratamiento de los datos. Entonces, por lo tanto, tuvieron que quemar software en ROM dentro de esa tarjeta para que esos datos en esas memorias GDDR tuvieran un preprocesamiento antes de ser publicada la imagen en la pantalla.
Entonces, eso nos va a llevar a otro reto adicional, pero más o menos esa es la historia. La entrada y salida, como de pronto se las han pintado hasta ahora, parecería indicar que cada una de esos dispositivos de entrada y salida requiere un tratamiento especial, ¿sí? Y ocurre que eso no es práctico ni hace parte de la ingeniería de construcción de computadores. Entonces, para poder solucionar problemas de otras entradas y salidas, ya vimos que la pantalla se soluciona así, con los GDDR. Para solucionar otras entradas y salidas, entonces estos fabricantes desarrollaron algo que se llama el chipset, ¿sí? Ese chipset es un computador metido en un integrado que hace todo el control de la entrada y salida. Entonces, por ejemplo, si le pedimos no sé por qué tenía esta bien, Intel chipsets, se escribe bien eso, sí. Entonces, déjenme yo averiguo aquí qué hay. Me dicen que para cada tipo de equipo que yo pueda llegar a utilizar, hay diferentes chips. Y cada uno de ellos va a tener unas características particulares. Entonces, estos fabricantes de computadores dijeron, bueno, la entrada y salida. ¿Qué hay de especial en la entrada y salida? Solo dos cosas. Bueno, tres. Pero la historia arranca con dos. ¿Qué es esto? No, yo no doy opiniones mías a nadie. Nadie está interesado en mi opinión. Entonces decidieron, a ver, ¿cuáles son los especiales? La pantalla y el disco duro. Observará que esos son de intenso uso por parte de nosotros. Usted me dice, pues que yo uso mucho el ratón y el teclado, pero le aseguro que los tráficos de datos del teclado y el ratón son pírricos, son inexistentes comparados con los tráficos que hay que hacer a pantalla y a disco duro. Entonces, a esos dos hay que solucionárselos aparte. Pero el resto de entrada y salida que tenga mi equipo, o sea, meto el teclado, el ratón, los puertos, cámaras, micrófonos, baffles, conectores de auriculares y cosas así, se resuelven con un solo integrado. Y a ese integrado le han dado el nombre genérico de chipset. Entonces, cuando usted vaya a comprar un equipo o vaya a recomendar la compra de un equipo, no excluya este dato, porque para cada procesador que nos ofertarán estos señores, el que sea, yo solamente puse Intel, no estoy haciendo publicidad a nadie, para cada uno de esos procesadores que nos ofertan en el mercado, va a haber una gama de chipsets. Entonces, claro, ahí puede haber la legalidad o la ilegalidad del negocio. ¿En qué sentido? En que a uno el vendedor le llena los ojos y las orejas con el procesador. Y le dice, es que este procesador es lo último en guarachas. Y me dice, qué bacanería, hombre. Contame. Y los chipsets que se ofrecen para ese procesador. Si la persona sabe y ojalá sepa, nos va a decir, tengo 10 chipsets para ofrecerte. Yo le digo, muéstrame las especificaciones de cada uno. Decime cuál es la velocidad del bus, en qué versión PCI Express está trabajando, ya voy con eso, en qué revisión o en qué estándar USB está trabajando, y si tiene otras características, ¿cierto? Una muy importante para nosotros que podamos llegar a trabajar en una organización, sea la de nosotros o de otras personas, es el consumo de energía
que va a derivar en algo que se llama TDP, que es la potencia de dispersión termal del chip. Cada chip que esta gente construye le tiene que decir, oiga, eso va a producir tantos vatios de calor. El calor, el ruido blanco, que es lo que produce la electricidad al fluir por los circuitos, no se mide en Celsius, ni en Fahrenheit, ni en ninguna de esas cosas de grado de nosotros los humanos. Se mide en vatios, porque el vatio es calor. Entonces, a simple manera de ejemplo, estos chipsets que nos están mostrando aquí consumen todos 6 vatios. Entonces, si usted tiene ahí un multifuncional o en su equipito tiene un bafle y todo eso, averigüe el vatiaje máximo del bafle o de la salida del sistema. Le dice 220 vatios. Entonces, mire el botón o el sistema digital de volumen. Entonces, si usted tiene una salida de 200 vatios, permítame, cada numerito, cada aumento o retardo en el volumen estarían significando aproximadamente 20 vatios. ¿Sí? Eso pues con una salida de 200 vatios. Si es menor, pues es más sencilla la operación. Hasta que usted logre, si hay 20 vatios entre el 1 y el 2 en el volumen, en la mitad hay 10 y en la mitad hay 5. Entonces, trate de poner su equipo a sonar de 0 a 1 en toda la mitad entre el 0 y 1. Y esa es la salida de estos integrados, de estos chipsets. Todos tienen su salida de TDP, pero como para hacer el ejemplo al respecto. Ok. A ver, yo me voy por acá si el ratón me deja trabajar. Entonces, sí, no es, ya empiezan muchas cosas. ¿Qué procesador? Y ya con eso uno no compra el equipo. Le dice a la vendedora, al vendedor, los módulos DIMM, la memoria, de qué estándar son. La persona se va a poner incómoda porque se va a dar cuenta que nosotros sabemos un poquito de este asunto, porque es que eso no es muy normal que le estén preguntando a estas personas, que la gente llega y compra un computador por lo bonito que se ve a la pantalla y por otras pendejadas, pero no por esta parte técnica. Pero usted sí. Entonces la gente se va a llevar por eso. No se le escuchó muy bien. No sé si era una transmisión desde Harry Potter o alguna cosa de eso. ¿Me escuchan? Sí, pero hay un ruido. ¿Usted está en algún lugar público? Se escucha muy ruidoso. Cuénteme a ver si somos capaces de entenderle lo que nos quiere decir, porque realmente hay mucho ruido. Cuénteme. Muchas veces lo añaden a promociones que nada tienen que ver, por ejemplo, un Celeron con una impresora nueva. Ah, pero sí, de acuerdo, yo las he visto de ingeniero y eso simplemente es para vender la impresora. Sí, eso es como... Ahí no están vendiendo el equipo, ahí están vendiendo la impresora. Usted me dijo Celeron, le digo sí, que están vendiendo la impresora. Yo sé, es que esos son, meten unas tumbadas a la gente, considero yo. Claro, y ustedes se darán cuenta que el caso que plantea el ingeniero no es solo el que él conoce. Yo creo que conocemos eso. Y más aún uno calcula con todo el error que puede haber, que más o menos en casi todas las casas de un barrio puede haber un computador. Entonces, si en la ciudad de Medellín hay bueno, en el Valle de Aburrá hay aproximadamente entre 1.000.000 y 800.000 hogares, entonces hay 1.000.000 o un poquito menos, o hay 800.000 o un poquito menos de computadores.
Y toda esa gente, quitamos los hogares de nosotros, pues porque como somos gente de sistemas, entonces eso no debe ser problema para nosotros. Le cuento que hay un negociazo que puede usted vender un servicio barato, pero lo hace por volumen, o sea que va a montar sus ganancias es contra el número de clientes y ahí puede arrancar una cosa maravillosa y es que la gente necesita que le ayuden a comprar computadores. Si a usted lo conocen en su barrio y no lo tienen como oveja negra, pues avísele a la gente que cuando quiera comprar un computador, usted les puede dar una asesoría. Y yo no sé, ya cuadra usted el dinero que valga la asesoría. Pero entonces... Eso es muy común, hasta las empresas. ¿Sí o no? Entonces, uno va a hacer un análisis un poco más profundo, ingeniero, que simplemente si el equipo viene con impresora o... Yo estaba viendo una publicidad de Huawei, no sé si estoy equivocado, que sacaron unos nuevos equipos y los he visto cuando veo mis partidos de béisbol que están sacando esa publicidad. Y obviamente, yo con todo el respeto, pues que yo no soy Huawei, ni sé cuáles son las intenciones, ni me voy a dar pues de mucha Coca-Cola en la vida, yo digo, me dieron muy poquita información. Me están diciendo que la pantalla es de 14 pulgadas, que la marca es Huawei, pero como que no me dicen más nada. Pero si se atreven a sacar ese comercial, es que debe haber gente que sufre esa gran enfermedad que se llama la ignorancia de cualquier cosa, la ignorancia, y de pronto le va y le compra el equipo a Huawei. Yo no estoy diciendo que el equipo sea malo, pero con la información que me dieron en el comercial, yo no tomaría ninguna decisión. Pues, si a mí Bom Bom Boom, permítame el ejemplo bobo, si a mí Bom Bom Boom me dice que va a sacar una chupeta con sabor a borojó, yo no tengo que ser experto en cómo se hacen dulces, ni haber comido muchos bombombones. Uno ya más o menos como que se imagina a qué sabrá ese bombombón. Pero cuando a mí me dicen que sacan una marca Huawei con un equipo ultra delgado, eso tampoco me está diciendo a mí nada, nuevo y todo eso, yo de arrancada pienso, o ahí arranca la publicidad, o si ahí termina, yo no sé qué es lo que va a comprar la gente. Hace algunos semestres, un chico que estaba empezando a estudiar arquitectura, bueno, un familiar de mi señora, me pidió que le ayudara al chico a ver cuál era el computador que necesitaba comprar. Pues yo le hice unas 3 o 4 preguntas al muchacho sobre todo cuánto quería que le durara el computador, qué le han dicho en el lugar donde está estudiando arquitectura del software que se utiliza y si necesitaba alguno de esos dispositivos especiales de ellos, ¿cierto? Ellos a veces usan lápices y pantallas inteligentes y cosas así para hacer sus diseños. Y con las respuestas que me dio ese muchacho, pues yo le hice la recomendación con lo que se ofertaba en el mercado en ese momento. Y en ese momento el equipo que le recomendé, porque según lo que él me contestó necesitaba como cierta capacidad, el equipo que le recomendé creo que costaba 3,5 millones. Eso creo que fue el año pasado, si no estoy equivocado con mi problema de memoria. Y ya, yo le di la recomendación. Al tiempo hablé con la familiar de mi señora y le pregunté sobre si sabía qué computadora había comprado el pelado. Y me dijo, espérate, yo le pregunté al tipo y me leyó la especificación. Oiga, el pelado se compró casi un servidor. Una bestialidad de máquina. Y yo le dije, uy, ¿y eso cuánto costó? Y me dijo, le metieron 8 millones de pesos a eso. Y yo dije, uy. ¿A qué? ¿El pelado a quién engañó? ¿A la familia o a la universidad o qué? Pues nosotros somos ingenieros de sistemas y para nosotros mandarnos un equipo de 8 millones es que nos volvimos videogamers o yo no sé qué cosa rara vamos a hacer en computación.
porque uno sabe que detrás de 8 millones de pesos hay un procesador muy bueno, una buena cantidad de memoria y un tarjeta montón, gráfica. eso, y un montón de características muy de alto nivel, de alta gama, esa era la palabra que estaba buscando, muy de alta gama para un pelado que apenas estaba arrancando la carrera. Pues yo no creo que en arquitectura en el primer semestre le vayan a tirar a uno a hacer diseños. No, yo creo que hay que comer mucho pasto antes de poder diseñar siquiera una carpa, una tienda de campaña, por una arquitecta o un arquitecto. Sí, ese chiste lo podríamos hacer nosotros los ingenieros de sistemas. Si usted, las ingenieras e ingenieros de sistemas, perdón por no ser inclusivo en mi idioma. Si usted revisa en este momento los programas de sistemas que están ofertando en otros países y sobre todo países desarrollados, la ingeniería de sistemas va en 3 años. Y ustedes me corregirán, 3 años es lo que ustedes se mamaron para ser tecnólogas y tecnólogos. Y después les pidieron estos otros 2 años más para ser ingenieras e ingenieros. Y esa gente allá está sacando personas con el título que ustedes van a tener y que yo tengo en 3 años. Y entonces uno pregunta, ¿oíste? ¿Y qué les están enseñando? Computación. ¿Y ven alguna matemática? 2 matemáticas, nada más. ¿Y ven arquitectura? Sí, ven arquitectura de computadores. ¿Y ven compiladores? Sí, ven compiladores. Y el resto, todos los esquemas de programación que tenemos nosotros, más lo que tenga que ver con ingeniería de software y desarrollos especializados en ingeniería de software, como inteligencia artificial y Internet de las cosas y cosas así. En 3 años es que nos va a quedar difícil a nosotros competir, porque si esa gente de esos países está ingresando a la universidad a los 19 años o 18, a los 21 ya están listos. Y entonces uno dice, oye, esta gente en menos tiempo se vuelve más productiva que nosotros. A nosotros, por esa pendejada de tener el sistema educativo francés, porque los franceses son cositeros a no dar más, es que nos meten 5 años de estudio. Yo estudié ya voy para 40 años que estudié ingeniería de sistemas. Y a mí me tocó estudiar 11 semestres, ingeniería de sistemas. Y sin mentirles, creo que vi como 80 materias. Y de esas 80 materias yo me quedo con el 15%. El resto fue física morcilla, rellena completa. Yo digo, ¿yo para qué? O sea, muchos semestres yo me sentaba en una clase y decía, ¿yo por qué estoy viendo esta clase? ¿Esto para qué me sirve a mí como ingeniero de sistemas? Y bueno, tenía que aprobar los berracos créditos porque si no, nunca me hubiese graduado. Más o menos esa es la idea. Las personas, obviamente el que produce el computador quiere que se lo compre, pero nosotros somos el filtro, el que tiene que parar la venta y la compra por parte del usuario. Oiga, ¿usted qué va a comprar? ¿Y para qué va a comprar eso? No, como dice usted, me van a arreglar una impresora. Oh, ve, a la vuelta de la casa debe haber un café internet donde imprimen, llévate una memoria e imprimís. Si te compras tu propia impresora, tienes que gastar la energía eléctrica, los tanques de tinta, el papel. No, y hacerle mantenimiento a la pendejada. Hay que contratar, hay que llevar a la impresora o contratar a alguien que vaya a la casa de uno a que le haga el mantenimiento a la impresora, porque nosotros no somos capaces. Discúlpenme, nosotros no tenemos el nivel de expertise en el manejo de esos dispositivos de entrada y salida. Nosotros mandamos a imprimir. Otra cosa es hacerle mantenimiento a un equipo de eso. Ok. Entonces, sí, con mucho cuidado la segunda parte del curso pretende eso, que usted se entere que un computador es más allá que un procesador, una tarjeta de video, un tamaño de pantalla
y yo no sé qué cosas. No, hay muchas cosas más que hay que leer en las especificaciones del equipo para decir, este es el que se necesita o este es el que yo necesito. ¿Ok? Entonces, procesador, memoria y ahora agréguele el chipset para la entrada y salida. ¿Listo? Muy bien. Va a surgir otra duda en este discurso que les están dando. Y es, bueno, profe, ya tengo memorias de alta velocidad, esas SDRAM, DDR, la versión que sea, 5 o 6 o la que sea. Ya tengo un procesador del cual no tenemos mucha claridad qué es ser un procesador bueno o ser un procesador regular. Sabemos que tiene unidad de control, registros, ALU, la máquina de punto flotante y que tiene otras cositas. Pero oiga, ¿yo cómo sé que este procesador es mejor que este otro? Esa es una muy buena pregunta que uno se puede hacer. Pero entonces, venga. Esa pregunta es muy brava de responder, porque todos los procesadores son unas máquinas fabulosas, fabulosas. El computador, me parece a mí, por mi experiencia, de lo último que yo me preocupo al diseñar qué computador se puede requerir es el procesador. Porque a final de cuentas, el procesador solo va a hacer eso, procesar. Pero mi información va a estar en la memoria, va a ser accedida mediante entrada y salida. Es que estoy aquí. Vení pues para acá. Yo silencio esto que tengo. Eso. Mi procesador, como les decía, solo va a hacer eso, pero yo voy a guardar mis aplicaciones en tiempo de ejecución en la memoria y seguramente esas aplicaciones más el sistema operativo van a requerir toda la entrada y salida. Entonces, como en el circo, el lugar donde se hacen las actuaciones, las pistas, están en el centro del circo. Y nosotros que somos los que vamos al circo nos sentamos alrededor del circo. Y si se da cuenta, nosotros somos los que pagamos por el espectáculo. Entonces, exactamente lo mismo con el computador. Ya sé que ahí va a haber un procesador, ¿oíste? Y el resto de cosas. ¿Qué me oferta el mercado de acuerdo con mis necesidades? No necesariamente es comprar la memoria más rápida. Porque mire, si usted lo hace al revés y escoge primero el procesador, ese procesador lo va a obligar a comprar cierta tecnología para las otras cosas. Y entonces uno dice, oíste, yo con el procesador no tengo ningún tipo de contacto como usuario, ni siquiera nosotros los profesionales técnicos. No tenemos, a no ser que programemos a bajo nivel. Yo no tengo ningún tipo de contacto con el procesador, pero sí con las otras cosas. No sé si sea posible porque no la conozco, en donde salga un mensaje en pantalla que diga el procesador está saturado. No lo conozco. Pero sí conozco el out of memory. O también conozco que el dispositivo de entrada y salida no responde. Y resulta que a mí lo que me interesa es el dispositivo que me funcione la memoria, que me funcione la pantalla. El procesador está ahí, eso funciona. Más o menos ese sería el análisis. Entonces, el diseño no debe ir contra el procesador porque uno, como es de codicioso, ¿cierto? Una cosa es el deseo y otra cosa es la codicia. Yo supongo que las cosas más sencillas de la vida le satisfacen a uno el deseo, pero el problema es cuando uno se vuelve codicioso. Entonces, la gente dice unas cosas increíbles. Yo quiero el mejor procesador para mi equipo nuevo. Y uno se pregunta interno, uno no va a atacar a nadie, obviamente, pero uno reflexiona, esta persona entenderá qué es lo que quiere decir con el mejor procesador. Porque la gente cree que comprar computadores es comprar una moto, un carro, ir a un restaurante a comer, irse a comprar ropa.
No, eso es totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo supongo que los hombres de esta clase, cuando van a comprar su ropa, por ejemplo, no revisan mucho los botones, ni los cierres, ni los ojales. Y ocurre que si el ojal tiene dificultades o el botón tiene dificultades, la prenda de vestir me va a poner en problemas en algún momento en el futuro. Las chicas son más detallistas y le buscan cualquier cosa. Por eso siempre la recomendación que nos hacen a nosotros los machos de la especie es que si vamos a comprar ropa vayamos con una mujer. Porque uno sale comprando cosas y yo no sé si les ha ocurrido alguna vez tener que volver a la tienda a cambiar un producto. Porque como que a veces no sabemos comprar. Eso, más o menos esa es la idea. Yo quiero ir a esto. Exactamente. Para comunicar los dispositivos de entrada y salida con mi sistema procesador y memoria, yo tengo que considerar otra cosa adicional, que hay dispositivos que funcionan en paralelo y funcionan en serie. Trato de aclarar esto si no es claro para alguno de ustedes. Un dispositivo que trabaja en paralelo quiere decir que manda en una sola transmisión un byte o más de un byte. Un dispositivo de entrada y salida que funciona serialmente transmite los bits que tiene que transmitir en un tiempo más largo, en el sentido de que como transmite de a bit y después sobre la misma línea física transmite el siguiente bit, en cambio en paralelo hay líneas físicas separadas en las que pueden ir los bits al mismo tiempo, entonces la conclusión es que ciertos dispositivos necesitan comunicarse serialmente con el computador y otros necesitan comunicarse en paralelo. ¿Sí? Entonces uno dice, oíste, ¿quién va a manipular ese elemento de la comunicación? Si los datos vienen en paralelo o vienen en serial. Yo les dije que había el chipset, que es el encargado de administrar la entrada y salida. Pero de pronto no fui claro. El chipset lo que hace es correr un software que corresponde a un estándar para cada uno de los tipos de conexiones que tenemos en nuestro equipo. Pero ¿cómo transmito la información a ese chipset? ¿Cómo hago para que el chipset, que debe servir a toda la entrada y salida, atienda correctamente los dispositivos que son en paralelo y los dispositivos que son en serie? Entonces vamos a meterle otra cosa más. Y ahí la están viendo. El HSIO. Como ven, es todo un computador. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues maneja la alta velocidad que se requiere para conectar el chipset con el procesador. Entonces, ahorita vimos una página de chipset de Intel. Entonces, ya la vendedora o el vendedor de pronto nos puede responder por el chipset. Pero como no con ánimo de joder la vida, sino de hablar en la realidad de la computación, uno le puede preguntar al vendedor o a la vendedora o al vendedor, oiga, hágame un favor, dígame cuál es el estándar y la capacidad para la tarjeta de High Speed Input Output, que es lo que significa HSIO.
porque el chipset no va pegado directamente al procesador. Hay que meterle el High Speed Input Output. Y ese High Speed Input Output me va a permitir trabajar los datos que vienen en serie de los dispositivos en serie, el ratón, el teclado, la tarjeta de red, las memorias USB, todo eso viene en serie, me lo va a permitir convertirlo como a paralelo, sin dejar de ser serial. ¿Y qué es lo que hacen? Aceleran las transmisiones con unos buffers. Entonces, ya sé que vienen unos datos en serie, pero no voy a entregarle de a bit al sistema. Le voy a entregar un K. Pero ese 1K se lo entrego paralelo. Aunque el dispositivo venga en serie. ¿Por qué en paralelo? Porque el computador por dentro es una máquina en paralelo. No se le puede negar que se comunique con sistemas en serie y para eso implementamos esta solución. Entonces, ya hay otra cosita más que uno podría ir a buscar en el manual técnico del equipo a ver qué estándar están utilizando. Ahí en la diapositiva les muestran un número, a ver, yo la agrando, es que la sé grande. 1149.10. Del 2017. Entonces uno sí le puede interesar el HCIO de qué estándar corresponde. Entonces, mire, no es solo que el procesador sea el mejor. Si a ese procesador yo no soy capaz de alimentarlo con datos de entrada y salida que vengan de un buen chipset, entonces, ¿qué importa que el procesador sea lo último en guaraches? ¿Qué importa que la bicicleta sea de lo último? Si la ciclista o el ciclista no da los pedalazos para sacarle todo el jugo a la supuesta superbicicleta. ¿Sí? El hábito no hace al monje. Lo que uno use no lo hace a uno. Sí, entonces, si usted piensa que está usando solo el procesador en su equipo, y eso lo piensa la mayoría de la gente, porque eso es lo que le ofrece. Vea, generación 11 de Intel o un Threadripper de AMD con esta. Esas máquinas lo único que le falta tener es baño. Le dice a uno el vendedor. Y dice, ajá. Pero imagínate la siguiente situación, uno conversando pues con las vendedoras y vendedores. Que me vas a vender un motor de Fórmula 1, para no decir ninguna marca, para meterlo en un chasis de un carro que está cumpliendo 60 años en este momento, que era el Renault 4. Entonces uno dice, yo no sé si cabe siquiera el motor de Fórmula 1 en el crisol del chasis, pero suponiendo que quepa, uno dice, oíste, ese Renault 4 con ese motor de Fórmula 1 no va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque el motor le mete cierta vibración que el chasis ya debe estar listo para soportar. La temperatura que va a generar ese motor va a ser diferente a la del original del Renault 4. Creo que no está haciendo ninguna publicidad a hablar del Renault 4. Yo he visto algunos Renault 4 por ahí sueltos, pero no los he visto pues que los estén ofreciendo para venderlos en agencia. Ustedes me corregirán. Uno sabe que hay muchas dificultades en tratar de hacer una máquina hechiza, de la que sea, cualquier máquina hechiza que uno quiera hacer. Siempre va a haber alguna dificultad. Y es porque hay cosas que no van a casar. Entonces, ojo, procesador, chipset, HCIO, ¿cuáles son los módulos DIMM de memoria? Oiga, mi tarjeta de video
Yo digo tarjeta de interfaz gráfica, como debe decirse, pero dejémoslo así, la tarjeta de video. Oiga, ¿qué tecnología de memoria tiene? Y ahorita de pronto, pues ahorita más adelante en el curso, también le vamos a poder preguntar, ¿viste? ¿Y qué procesador tiene esa tarjeta? Y entonces uno ya entiende que la persona no le está jodiendo a uno la vida, sino que está preguntando por cosas que tienen sentido, porque de pronto tiene unos requerimientos muy específicos. Necesita un equipo que haga estas cosas. Y para hacer esas cosas necesita cierta tecnología de hardware. Muy bien. Los discos duros electromecánicos, o los viejitos, pues los que no son de estado sólido, trabajan con una norma que se llama SATA Input Output, ¿cierto? Y SATA no tiene nada que ver pues con nuestro fiscal de vida, sino que significan Serial AT Attachment. Los computadores, cuando uno les compra el chasis, tienen una cosa, a ver, yo la abro por acá para que ustedes la vean, para que no sea cuento mío. Tienen una cosa que se llama factor de forma. Y dice que, como lo ven ahí, indica cuáles son los estándares que uno puede utilizar para meter las placas bases del computador en los chasis de los equipos. Entonces, esta forma de los portátiles y la forma de los equipos de escritorio y de los servidores y de otras cosas, uno siempre puede, ya por experiencia ya sabrá, pero también uno puede preguntar, oíste, ¿cuál es el factor de forma de este equipo? Entonces seguramente le dirán, el que es más común, no necesariamente es el único, es porque así creó IBM los computadores personales, es el factor de forma AT. Mire que de todos modos hay otros, para móviles, para ciertos PCs muy específicos, para equipos de comunicaciones, para chips que tengan un trabajo específico. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona que le está recomendando un equipo, oíste, ¿vos qué querés? ¿Un computador de escritorio, un computador portátil o querés un smartphone muy poderoso para que te sirva de computador y también de teléfono? Esa situación no tiene nada extraño. Entonces, la persona le dice, quiero un portátil. Y uno le dice, un portátil 2 en 1, un portátil separado, un portátil expandible, ¿qué es lo que querés? Entonces, cuando uno le explica qué es cada de esas cosas, la persona dice, quiero este. Entonces uno ya se va imaginando cómo va a ser el aparato. Porque todos los portátiles no son como estamos acostumbrados a verlo. Lo que nos venden aquí en este país no es el único tipo de computador que se vende. Incluso ustedes deben saber que hay computadores que están prohibidos vender en Latinoamérica. No es que seamos un país terrorista o estemos en una región terrorista. Entonces ya sabemos cuál es nuestra realidad. Sino que muchas condiciones de los computadores requieren que, por ejemplo, el sistema energético del país en el que se va a trabajar tenga estas características. O que el tiempo de respuesta contra ciertos servidores tenga estos límites. Y uno dice, si estoy aquí en Latinoamérica y Brasil, que es el que tiene mayor capacidad de transmisión, no se puede, ni los brasileros. Permítame, que es que con eso que dije me acordé de algo, a ver si soy capaz de ubicarlo otra vez. Máxima transmisión de datos en Internet. A ver si me sale alguna respuesta. Bueno, listo, como sea. Velocidad de datos conseguida. Estos son los españoletes. Listo, aceptar.
Esto está en, perdón, en tires, ¿cierto? T2, T3, T4, T1 y T2. Esos son los rangos de velocidades. Por ejemplo, lo que me muestra esta página, eso es lo que yo quería mostrar. Entonces, ustedes observarán que si buscamos estos mismos datos para Colombia, es muy posible que estos números estén muy lejos de los españoles, y eso pues que los españoles no son la poma de la tecnología, ¿sí? Entonces, hay condiciones propias de cada país, la tecnología que han implantado en cada país, la que permita hacer una u otra cosa. Hay países que están en 5G y hay países que ya empezaron a implementar 6G y nosotros vamos creo que en 4,5, ustedes me corregirán, y Sí, que se están haciendo, ¿cierto? 4,5 y que se están haciendo las instalaciones para 5G. Y uno dice, maravilloso, pero es que nosotros, ¿para qué vamos a irnos a 5G si no hemos implementado Internet de las cosas masivamente en el país? El 4,5 nos da para nuestras comunicaciones clásicas, pero cuando uno dice 5G, ya sabe que un pedazo de la Internet va a ser para los objetos, para el Internet de las cosas o de los objetos. Pero nosotros no tenemos el nivel de automatización tan grande. No me tienen que responder. ¿Cuántos de ustedes tienen ropa inteligente en este momento? Wearables. Ropa que tenga un chip o uno de esos relojes, ese es el más fácil, uno de esos relojes inteligentes que venden por ahí, etcétera, etcétera. Que uno sabe que no es solo el reloj y no es solo la ropa, sino que eso está comunicado con un servidor. Por lo tanto, necesitamos estar en zonas con wifi permanente. Y eso no es verdad en nuestros países. Entonces, no es simplemente traer ciertas tecnologías, es que el país ya tenga cierto desarrollo de base tecnológico para que esas tecnologías tengan chiste. Yo no le voy a hacer mala publicidad a nadie, pero leí que los de Apple van a descontinuar el 13, el iPhone 13. Creo que es así. Y hoy vi en un periódico colombiano que sepa dónde compra los iPhone 13. Y yo sé que la gente lee el periódico de Colombia, no el informe técnico de que Apple va a descontinuar la producción de los iPhone 13. ¿Cómo le dicen a una persona, no te compres un smartphone de esos, un celular de esos, porque muy rápidamente vas a tener que comprar el 14? Y la gente le dice, ¿y yo qué voy a ver si van a sacar el 14 o no? ¿Sí o no? Ok. Por favor, la persona que tiene abierta el micrófono la cierre, que en este lado de la historia hay mucho feedback. Muy agradecido. Ok. Entonces, nuestro SATA Input-Output es un estándar que me permite a mí, con una conexión serial bidireccional, conectar entrada y salida, ¿cierto? El AT de la palabra SATA hace referencia al factor de forma AT, que creo que se los mostré aquí. Vamos a ver si lo tenía aquí. ¿Cierto que sí se los mostré? Aquí el factor el factor de forma AT. Entonces, este estándar me habla que se puede utilizar en equipos de escritorio. Si vamos a utilizarlo en equipos portátiles o en otro tipo de equipos, entonces no necesariamente vamos a poder utilizar el SATA normal, debemos utilizar una versión mejorada o algo que lo reemplazó. Se utilizaba mucho en los discos duros. A ver, que esto me quedó más grande de lo normal. Eso, y no me está saltando. Pero si lo que yo tengo en mi equipo son discos de estado sólido, y permítanme, yo doy una pequeña explicación de eso, por si alguno de ustedes no lo conoce, es que entenderá, bueno, entenderá, ¿de dónde va a entender si de pronto a ustedes no les tocó esa tecnología? Floppy disk, yo quiero ver las imágenes.
Esta imagen me muestra todos los floppies que yo estaba. A mí me tocó estudiar con esto. Eso. Miren, son como hojas de una libreta. Pero en el interior de esa hoja de libreta estaba el disco. Esto es el disco, esto que muestra acá es el disco, es el lugar donde se aplicaban las cabezas de lectoescritura para grabar o leer información. Entonces, esto ahora es una USB y obviamente la capacidad que tenía esto era ridículo. Yo me acuerdo que cuando sacaron los floppies de 1.2 megas casi nos desmayamos, porque uno podía meter casi que todo el software que había hecho en un solo de estos disquetes. Profe, ¿de dónde salieron esos disquetes? Porque eran móviles, uno se llevaba su información como lo hace ahora con las USB o los discos duros extraíbles. Yo sé que la otra forma es irse a la nube y tener todo allá y vivir aplicaciones, acceder a su información guardada en la nube. Pero en esos tiempos apenas se estaban haciendo los diseños, en los años 80 del siglo pasado, apenas se estaban haciendo los diseños de la nube. La nube fue inventada en los años 60 del siglo pasado, sino que no había tecnología pues para implementarlo en el nivel que tenemos ahora. Entonces, uno almacenaba su información en los floppies o en el disco duro del equipo. Y el disco duro del equipo eran varios de estos disquitos colocados uno encima de otro. Y por lo tanto había una cabeza de lectoescritura por cada disco que tuviera mi disco duro. Y si uno tocaba esto, eso era flexible. O sea, no era duro como un CD o un DVD, sino que era flexible, pues se llamaba floppy. Entonces, el disco duro estaba compuesto de eso. Entonces, acceder a datos en el disco duro de no estado sólido es meter las cabezas lectoras contra cada uno de estos discos y dependiendo de la programación que le hayamos hecho a la controladora del disco, se leerán algunos pedazos. Lo que quedaba claro es que, a ver, yo muestro un disco duro electromecánico, a ver si me saca alguna cosa de... Pues yo lo quiero es por dentro, para mostrarles a ustedes, a ver si hay las diferentes capas. Aquí se ven, pero en realidad no es uno solo, son varios, uno encima del otro, muy pegaditos. Mire, así era el floppy y así es el disco duro, ¿sí? Esto va a ser como un acto de fe, para mí eso es terrible, porque es que no encuentro el dibujo de los varios discos al mismo tiempo. Esta gente me está mostrando otras cosas. Ok, eran uno encima del otro. Esos son los discos antiguos. Los discos de estado sólido reemplazaron todos esos disquitos flexibles que permitían almacenar y leer información, los reemplazaron por CMOS. Los transistores que estuvimos viendo o que ustedes estuvieron viendo la clase pasada, se convirtieron en la nueva forma de almacenar información masivamente. Entonces, un disco duro moderno de estado sólido, que ya están por el orden de los teras, es igual que una memoria RAM. La grandísima diferencia es que los métodos de acceso son diferentes, o sea, localizar unos bytes en el disco duro de estado sólido es diferente y la forma en la que se preserva, porque se supone que un disco duro es de almacenamiento permanente, la forma en que se preserva la información también es diferente, tiene un mecanismo electrónico diferente para eso. En todo caso, el estándar que regula esos discos duros de estado sólido son los estándar M. y algún número. ¿Ok? Entonces uno también podría preguntarle a nuestra vendedora o vendedor, oye, el disco de estado sólido que me estás ofertando, ¿a qué estándar está respondiendo? Uno sabe que mientras más alto sea el estándar, es posible que el disco sea más rápido y tenga mayor capacidad de almacenamiento.
Las USBs, las interfaces, los buses seriales universales, como lo dice la palabra bus, entonces eso quiere decir que vamos a traficar información conectando el dispositivo directamente a los buses de la placa base. Es como que instaláramos un nuevo integrado, un nuevo chip en nuestro computador. Y entonces, como es un nuevo chip y debe haber tenido algún espacio para poder instalarlo, uno sabe que seguramente se va a comunicar en forma paralela con quien se tenga que comunicar, ese chip. La USB es exactamente lo mismo. De un lado es una memoria, y es una memoria de estado sólido. Entonces, por eso salieron primero las memorias USB y después aparecieron los discos duros de estado sólido. Esta gente del mercado, de productor de estos equipos, decidió que iban a ensayar cómo le iban a las personas con memorias de estado sólido. Pero como era una nueva tecnología, uno no le puede decir a todo el mundo, venga, cómame cuento de que estos discos son mejores que los anteriores. No, no, la gente no es pues tan simplona. Y menos con lo que tiene que ver con soltar la plata de uno. Entonces, el primer ensayo que se hizo en el mundo para ver si podíamos lograr meter discos duros de estado sólido en los equipos era liberar las memorias USB. Y como ustedes se dan cuenta, eso fue un éxito rotundo. Yo me atrevería a suponer que casi todos ustedes tienen alguna memoria USB. Es posible, ¿sí? Entonces, usted lo que hace con eso es permitirle a su memoria expandirse. Si usted se fija, cuando ingresamos una memoria USB, aparece un nuevo drive en el sistema de entrada y salida. A ver si yo tengo por aquí una memoria de esas y la conecto así. A ver qué me... Vamos a mostrarles una cosa que todos sabemos, pero para tratar de entenderlo en los términos que estamos hablando en este momento. A ver si me funciona esta memoria. Ahí parece que funciona. Entonces, eso. Mire todo lo que me avisa el sistema. Que hay una unidad USB y se le ha otorgado la etiqueta de ser el drive. Ahí dice que hay un problema con esa memoria. ¿Listo? Pero a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que me está diciendo que muy particularmente esa memoria que acabo de conectar la identifica como USB y adicionalmente en el interior del computador va a quedar agregada, a ver qué es lo que me dice esta caspa. Listo, repárela a ver pues. ¿Qué es lo que quiero? Repararla. Rapidito pues que estamos en clase. Listo, no encontró errores. Qué pendejada. Aquí ya me aparece la unidad. ¿Para qué les muestro esto? Para hacer la diferencia. Les dije, es una ampliación de la memoria del equipo, pero es tratada como un dispositivo de entrada y salida. Pero físicamente es una memoria de estado sólido. ¿Ok? Y si yo quisiera saber mi USB en qué tipo de estándar está, pues entonces ahí está pues la página de esta gente. Se llama USB Implementers Forum. Ahí encontrarán ustedes, a ver, veamos a esto de dónde nos lleva hoy. Vean la vista. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que hay un taller, el taller 124 de USB IF, entonces habría que averiguar qué es USB IF y están chequeando a ver si hay cumplimiento virtual del asunto.
Bueno, en esta página pues encontraríamos absolutamente todo lo que queramos saber sobre las memorias USB. El estándar que me están aquí tirando, los estándares que aquí nos están tirando son la USB 3.2, la USB 2.0 y la USB Type-C o USB PD. Esos son los tres estándares que se están manejando en este momento. Yo estoy en la página, y vean el candado, yo estoy en la página de los señores que definen todo lo que tenga que ver con USBs. Y me están diciendo que en este momento hay tres estándares activos, porque los otros son cables y otras pendejadas ahí. Son estos tres. Entonces, hasta a uno se le vuelve complicada la vida. ¿Viste? Comprarme una memoria USB, ¿de cuántos? De 64. Ah, bueno, eso te va a costar una platica, ok. ¿Y cuál estándar? Dice, ¿cómo que cuál estándar? Hombre, le va a meter plata a una memoria de 64, de 128, lo que quieras. Y por lo menos decirme qué estándar quieres que te compre la memoria USB. No importa cuál estándar escoja, el computador me lo recibe. Había que averiguar si el computador tiene puertos que soporten alguno de esos tres estándares o los tres. Lo que sí sé es que el conector del Type-C es diferente al conector del 2.0 y del 3.2. Yo en este equipo tengo uno de esos conectores USB tipo C y la memoria que acabo de conectar ahí no la puedo conectar en ese otro puerto porque la memoria que yo tengo no cumple con el estándar Type-C. Más o menos esa es otra condición pues que uno tiene que empezar a mirar. La gente de Intel, y sabiendo pues que cada vez se iban a transmitir mayores volúmenes de información porque esos dispositivos de entrada y salida actuaran como memorias o como otro tipo de servicio, van a entregar o a recibir grandes volúmenes de información. Entonces los chicos de Intel sacaron el estándar Thunderbolt, ¿sí? Entonces, esta cosa sí, la seguridad sí es muy tremenda. Y mire, la página es Thunderbolt for Developers, o sea, para nosotros. Entonces, en esta página nos explican exactamente qué consideraciones debemos tener y qué se les puede pegar o no pegar. Y miren acá, el dibujito, ¿sí? Nos está diciendo, puede pegarme pantallas, puede pegarme potencias, puede pegarme estos 4 protocolos que están aquí. Ah, pues pucha, es que encima de eso, de que hay algún dispositivo, yo tengo que ponerme a preguntar para cada dispositivo ciertas particularidades. Y estoy en la página oficial de Intel Latinoamérica. Está el candado puesto, supongo que no está hackeada esta página, y entonces con un solo dibujito a mí me están diciendo que tengo que tener un montón de consideraciones. Entonces se va uno a comprar un equipo y la vendedora del vendedor le va a contar que tiene un montón de puertos. Y uno dice, uy, qué bacanería, pero ¿sabe qué? Yo no necesito tales puertos. Pero ¿cómo que no los necesita? No, no los necesito. Porque para lo que voy a usar el computador, sé que no voy a tener ese tipo de unidades externas. Okidoki. Pantallas gráficas, ¿sí? Entonces, les dije ahorita cuando estábamos hablando de la GDDR, la memoria especial para las tarjetas de video, que había otro elemento adicional. Y como les mencionaron, cada tarjeta de interfaz de un dispositivo tiene que tener un procesador. Desde el más sencillo para el teclado y el ratón hasta los más complejos. En este caso, como la pantalla es tan importante, entonces decidieron desarrollarle procesadores específicos a las tarjetas de video. Y entonces si en mi equipo yo tengo, a ver pues, si en mi equipo yo tengo CPU
en la tarjeta de video voy a tener posiblemente una o varias GPUs, unidades de procesamiento gráfico. Y cuando empezaron a aplicar estas GPUs a las tarjetas de video, descubrieron otra cosa. Que lo que hacía la GPU era hacer cálculos de cómo pintar cada píxel, con qué intensidad y con cuánto refresco. Eso requería un montón de cálculos matemáticos. Entonces, las GPUs, a diferencia de las CPUs, tienen muchísimas unidades lógicas aritméticas. Muchas. Nuestra CPU podrá tener varias, una por core, pero las GPUs es un procesador y si lo vemos por dentro está repleto de unidades de cálculo, de ALUs, unidades aritmético-lógicas, porque eso es precisamente lo que tiene que hacer una tarjeta de video para mostrarnos la imagen que queramos ver, sea una imagen estática como la que tenemos ahora, o sea un video, o sea un videojuego, o lo que usted quiera que esté viendo en la pantalla. Y las construyeron así. Entonces uno piensa, ¿puedo cambiar la CPU central de mi equipo por una GPU? Y yo le digo, sí, siempre y cuando cumpla una condición. Y es ¿cuál? Que el equipo, el computador, que en vez de tener una CPU clásica, va a tener una GPU, ese equipo va a ser utilizado para hacer crunching de números. O sea, comer números, hacer cálculos con números enteros en cantidades hiperindustriales. Y uno dice, oíste, discúlpame, ¿y qué aplicación de las que desarrollamos nosotros en software solo se dedica a hacer cálculos con números? Entonces, todos somos profesionales de esta cosa, uno se pone a pensar y dice, bueno, alguna aplicación científica, además pues de la pantalla. Yo estoy tratando de poner la GPU como procesador central. Yo ya sé que en mi tarjeta de video no tengo CPUs, sino GPUs. Y la respuesta es, ¿qué aplicación requiere que mi procesador esté dedicado a hacer cálculos más que hacer otras pendejadas? Pues las otras sí las hará, pero no, con ese montón de unidades aritméticas lógicas, uno lo que supone es que va a poner a hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, restas y yo no sé qué otra cosa más, pero en grandísimos volúmenes. Entonces, por allá, la gente de una de las ramas de la ingeniería de software respondió, nosotros necesitamos una GPU. ¿Y quiénes son ustedes? Los de inteligencia artificial. ¿Los de inteligencia artificial? Sí. ¿Y para qué? Para hacer machine learning, aprendizaje de máquina. Bro, eso también lo Señor, utilizan mucho para minar Bitcoin. eso, pero espérame que ya voy para eso. Le estoy contando más o menos la historia, ¿cierto? Entonces, a ver, muestre pues un programa de aprendizaje de máquina. Y no es muy grande el código, sino que la forma en que se procesa en aprendizaje de máquina e inteligencia artificial requiere que cada una de las neuronas de la red neuronal, porque aprendizaje de máquina es el paradigma. La gente de inteligencia artificial tiene 3 formas de resolver los problemas, ¿sí? Con un paradigma simbólico, que es el que se utilizaba en la inteligencia artificial antigua, pero ahora se sigue utilizando tanto para hacer RPA, o sea, esos chats inteligentes que uno encuentra en las páginas, que uno sabe que está hablando con un RPA, con un proceso automatizado robóticamente, y entonces me entenderán que la palabra robot no solo habla del trasto, del aparato físico. Nosotros nos tragamos el concepto de robot del libro ese
y se lo aplicamos también al software. Entonces nosotros podemos tener software que funciona como robots. También se utiliza esa antigua inteligencia artificial para desarrollar sistemas expertos y sistemas difusos. Y también para una cosa, pues, cuando a ustedes les guste la inteligencia artificial, porque creo que no se cubre aquí en el ITM, y creo que no cubre en casi ningún programa de ingeniería de sistemas en este país, Profe, programación. actualmente yo la estoy viendo. Y sí, Ah, sí está. perfecto. Y ya llegaron al tema de aprendizaje de máquina. Sí, pues tenemos como la clasificación de supervisado, semisupervisado y supervisado. Y de refuerzo. Y ya los pusieron a desarrollar código. No sé, en No mucho, MATLAB o pero en Python. estamos... Sí, pero Python, sí. No, En Python. obviamente un ejercicio completo para que la máquina aprenda muchas cosas, ¿no? Pero sí por lo menos el concepto, que eso Sí, sí. sí, es un ejercicio sencillo de una Sí, máquina que detecte letras, por ejemplo, lo que uno escribe y detectar si escribió una A o escribió una Q o escribió una G. Eso es muy clásico en los ejercicios sencillos de aprendizaje de máquina. Pero espero pues que el profe o la profe o el profe le haya explicado, si no, pregúntele a su docente del curso de inteligencia artificial porque se requiere un hardware especial para inteligencia artificial, que el docente o la docente se lo explique desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Yo no me meto con eso. Es uno de mis campos de trabajo permanente porque yo lo que hago es programación de aprendizaje de máquina, pero en máquinas cuánticas. Yo programo es para cuántica. Entonces estoy un poquito alejado de las programaciones clásicas. Sí las aprendí y me toca utilizarlas, pero yo lo que tiro es cuántica completa. Entonces, descubrieron eso, que las GPUs servían perfectamente para todo lo que tuviera que ver inteligencia artificial y específicamente en el paradigma de estadístico y específicamente en la tecnología que implementa ese paradigma estadístico o una de ellas, para no ser impreciso, que se llaman redes neuronales artificiales. Entonces, para que el sistema de aprendizaje de máquina aplique alguno de los aprendizajes que hay ya definidos, necesita entrenar a las neuronas. Y entrenar a las neuronas es contarle a las neuronas un montón de información para que ellas vayan deduciendo cómo es que el sistema real se comporta. Eso es la inteligencia artificial. Nos quita, por lo menos en aprendizaje de máquina, nos quita la parte de requisitos de software, que nosotros lo hacemos pues por estudio de casos, o sea, no hay que un montón de pendejadas tiene eso. La inteligencia artificial nos dice, yo puedo descubrir cómo debe comportarse el software. Si usted es capaz de darme suficiente información, o sea, darme big data para alimentar esas neuronas artificiales y entrenarlas y que ellas, cuando les pongan un caso ya, después del entrenamiento, que sea real, sepan darme la respuesta. Eso es más o menos el chiste de ese asunto, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento de las redes neuronales artificiales y el posterior uso de ese software ya entrenado, porque lo que uno termina entrenando es al software, a partir de recolectar unas variables. Sí, estas variables son las que se tienen que aplicar a cada una de las neuronas cuando ya estemos corriendo la aplicación. Entonces, dicho eso, ese entrenamiento de las neuronas artificiales requiere mucho cálculo matemático. Entonces, la GPU era perfecta. ¿Qué sucedió? Cuando se descubrió eso a principios de este siglo, los chicos de Google decidieron contratar un productor de procesadores para que les desarrollara las TPUs. ¿Sí? Y ocurre que una TPU es una GPU adaptada específicamente
a manejar operaciones de aprendizaje de máquina. La letra T es de tensor, de tensores. Si ustedes van a la matemática y preguntan qué es un tensor, pues vamos a preguntarle a la matemática, que no sea mi cuento. Tensor. En matemáticas y en física, un tensor es cierta clase de entidad algebraica de varios componentes que generalizan los conceptos de escalar, vector y matriz. Ya no se dice, pues según la aplicación obviamente, ya no se dice voy a declarar un arreglo, voy a declarar una matriz o voy a declarar una variable simple, sino que usted todas las variables que vaya a necesitar las mete en un tensor y el tensor le funciona de manera matricial. Entonces, ya puedo decir que cuando uno aplica aprendizaje de máquina, por lo general lo que hace son operaciones entre matrices o operaciones entre matrices y escalares, o sea, números. Me dicen, multiplique esta matriz por 5 o multiplíqueme estas dos matrices. Y cuando digo matriz no tiene que ser exclusivamente de 2 dimensiones, también puede ser un arreglo, un vector. Y si ustedes recuerdan cómo, perdón, a ver, cómo se multiplican matrices, hay que coger cada término de acá, multiplicarlo con el correspondiente, más este por este otro. Entonces hay mucha suma y multiplicación. Entonces los chicos de Google mandaron a desarrollar las TPUs. Entonces uno ya no compra un equipo para inteligencia artificial y en especificidad para paradigma estadístico con GPU, sino que la pide con TPU. Necesito una unidad de procesamiento tensorial. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Pues que esta está un poquito más optimizada, pero esta tiene tantas unidades lógicas aritméticas como la GPU. Lo que me voy a poder atrever a suponer, y ya para cerrar la clase, es que en las tarjetas de interfaz gráfica de su computador, usted posiblemente tenga una GPU. Sino que como está especializado en gráficos, no le va a parar bolas cuando usted le pida que le haga algún cálculo de matrices. Para eso le va a tocar usar la CPU que usted tiene. Entonces, ya dentro de una organización, no usted va a comprar un computador de propósito general, pero en una organización, si van a empezar a usar inteligencia artificial y en especial aprendizaje de máquina, entonces yo creo que usted tiene que recomendarle a la organización y supongo que debe haber profesionales dentro de la empresa que le van a colaborar con eso. Usted tiene que decirle, no podemos comprar un computador normal. Necesitamos un computador cuyo procesador central funcione tensorialmente, o sea, haga operaciones con matrices y escalares en grandes volúmenes de información y a muy alta velocidad. Porque si a uno la aplicación de inteligencia artificial se le demora 3 días en dar un resultado, caspa no sirve para nada. Con la capacidad de hardware que hay ahora, como que 3 días, ¿qué estás analizando? ¿El universo o qué? No. Desarrollamos aplicaciones para reconocimiento facial, para reconocimiento de voz, para reconocimiento dactilar, para cálculos de proyección de ventas, proyección de producción, lo que usted quiera. Pero entonces, empresa, necesitamos comprar un computador cualquiera, no es quitarle el computador a Pepito, después le damos otro y vamos a coger el computador de Pepito a ponerlo a trabajar en inteligencia artificial. Uno dice, no, eso no les va a dar. Eso sí calcula, pero no les va a dar como debería dar. Tienen que ir a comprar otro equipo que tenga una TPU, una unidad de procesamiento tensorial. No los molesto más y me despido. Ya empieza este puente. No sé si tengan clase mañana sábado,
pero ya empezamos como el puente. ¿Todo ok, ingenieras e ingenieros? Ok, No. perfecto. Entonces, permítame, yo paro la grabación, si es que estaba grabando, sí.